Hoy se inicia el traslado de peligrosos delincuentes al penal de Chayapalca. Cari Saldaña nos informa desde los exteriores del penal del Lurigancho. Cari, buen día. Buen día, Pedro, Alicia, Fátima. Como bien has precisado, 5 delincuentes están siendo trasladados al penal de Chayapalca, penal ubicado a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar en Tacna, el penal más alto del mundo, donde se encuentran también recluidos otros peligrosos delincuentes. Estamos hablando hoy de 5 procesados. Aún no tienen una sentencia firme, pero están vinculados a organizaciones criminales como los Pulpos o los Compadres, organizaciones que operan principalmente en el norte del país y que están vinculados principalmente a los delitos de secuestro y extorsión. De hecho, uno de los que será trasladado en las próximas horas al penal de Chayapalca ha sido identificado como el que se encargó de mutilarle los dedos a un empresario, a un joven que estuvo secuestrado en Trujillo. Importante precisar que ellos serán derivados al penal de Chayapalca, que en estos momentos cuenta con 180 reclusos. Según nos informa el señor Javier Yaque, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el penal de Chayapalca tiene una capacidad para 220 reos. Entonces no se encontraría sobrepoblado como sí se encuentran otros penales a nivel nacional. Recordemos también que el Tribunal Constitucional en el 2020 habló sobre la asignación de penales y el cómo estaban siendo administrados estos mismos. Hoy hablamos de hacinamiento de penales a un 140% más. Una situación bastante compleja que se está tratando de lidiar. Sin embargo, lo que hoy hablamos frente a esta presentación y lo que ha sido además, compañeros, también el desfile de estos 5 delincuentes que vemos en imágenes, por ejemplo, ingresaban con la cabeza abajo, pero llegaban a un punto donde levantaban la cabeza, decían su nombre y a qué delito estaban vinculados, secuestro, extorsión, y además decían a qué organización criminal pertenecían. 4 de ellos a los Pulpos y 1 de ellos vinculado a la organización criminal Los Compadres, ¿no? Estamos a la expectativa porque en los próximos minutos veremos justamente a este bus del INPE retirarse del centro del Lurigancho para llevarlos finalmente a su destino, el penal de Chayapalca. ¿Con ustedes, amigos, alguna consulta? Sí, bueno, estamos apreciando en este momento, Cari, pues el traslado, el retiro de estos 5 reos, 5 procesados desde el penal de Lurigancho hasta Chayapalca en Tacna. Allí los vemos a cada uno, bueno, intentando también cubrir sus rostros, no mostrarse frente a algunas cámaras que está allí, todos custodiados por personal del INPE. Y ojo que hoy en día estamos hablando de más de 94.000 reos a nivel nacional, en una situación en que, según el Tribunal Constitucional, ya no hay demasiado hacinamiento en las cárceles y ya no hay pues opción de poder internarlos más. Entonces, ¿cuál es la opción que da el INPE? ¿Qué han respondido? ¿Qué te han contado? Cuéntanos. Bueno, estuvo también el viceministro Juan Alcántara en medio de esta presentación de los delincuentes y se le hizo la consulta porque recordemos que en mayo vence el plazo que dio el Tribunal Constitucional para que puedan organizarse de tal manera de que los penales cuenten con el hacinamiento correcto, el aforo dado. Exactamente, estamos ya al límite del cumplimiento de este plazo que se dio en el 2020 y lo que se ha dicho es que se está tratando de avanzar a un ritmo de construcción de penales que van a permitir justamente derivar o deshacinar los penales que hoy se encuentran en esas circunstancias. Sin embargo, lo que decía el viceministro es que no se puede construir un penal como se construye un colegio. Hay medidas de seguridad, protocolos que se tienen que seguir y que complejiza justamente la labor de esta creación de centros penitenciarios. No construyen colegios ni tampoco penales, ¿no? Así es. Bueno, hay un déficit claro, como bien dice Alicia, hablan de la construcción de cárceles comparando con la construcción de un colegio, cuando en realidad tampoco se construyen colegios seguros en el número que se necesita, como hemos visto. Pero quería comentar contigo, Cari, aquí también en la mesa, esto tiene también un trasfondo político, tiene una lectura política más allá de que se trate del traslado de 5 presuntos cabecillas a una cárcel que está ubicada a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Tacna, como es Chayapalca. Quisiéramos sin duda que haya más condenados
y que muchos más de estos vayan a este tipo de prisión. Pero si vemos nuevamente las imágenes que nos has enviado, Cari, vemos un despliegue muy similar al que utilizan las fuerzas policiales en El Salvador cuando el presidente Nayib Bukele anuncia este tipo de ingresos de líderes de bandas o de también pandillas a sus cárceles de máxima seguridad. Y es así, los trasladan caminando, aunque claro, están prácticamente con el torso descubierto, un short, unas pantuflas, les levantan la cabeza, están rapados, pero podríamos decir que es una, no diría coreografía, pero es un paseo similar al que estamos viendo, porque buscan también que tenga un impacto político dentro de la gran discusión que hay ahora entre Congreso y Gobierno en este tema, porque en otros temas no hay mayor, discusión, no hay mayor labor fiscalizadora, lamentablemente. Pero acá estamos viendo que han armado una suerte de pasarela para que estos 5 presuntos cabecillas circulen y de esta manera tengamos la visión que tú compartes con nosotros. Pero más allá del efecto político está lo que en realidad puede significar este traslado. ¿Se corta de cabeza a una organización criminal o inmediatamente es reemplazado por un lugarteniente? Esa es otra discusión seguramente, Cari, que han tenido oportunidad de comentar con los representantes de INPE. Justamente con el señor Javier Yaque, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, lo que manifestaba era que uno de estos 5 delincuentes había sido encontrado dentro del penal de Trujillo, porque todos ellos se encontraban en el penal de Trujillo, ya gestionando su próximo ataque, es decir, gestionando ya un nuevo acto delictivo. Moviendo los hilos. En estas circunstancias en las que han decidido ya derivarlos al penal de Chayapalca, porque a mí me llamó mucho la atención de que hablamos de personajes que están siendo procesados, todavía no hay una sentencia firme, como es otros casos que se encuentran en otros penales que también hablamos de alta peligrosidad a unos delincuentes. Pero vamos a ver en todo caso en qué terminan estas historias, porque evidentemente un proceso puede durar bastantes años. Sí, y es importante tu anotación, Cari, porque en otros momentos, así como hablamos de inauguraciones de establecimientos o infraestructura que no ha terminado, por ejemplo, en el caso de obras, así como hemos hablado también y cuestionado cuando un ministro del Interior presenta cabecillas que finalmente son personas inocentes y terminan luego haciendo procesos al Estado. Así nos preocupa también cuando con bombos y platillos se hacen anuncios de esta naturaleza que quedan bien para el titular, pero que no se trasladan en situaciones concretas. Son personas procesadas, no hablamos de cabecillas con una condena firme, como tú anotas. Y lo preocupante es que se haya hecho esta pasarela, como bien anotaba nuestro productor, de estas personas procesadas, repetimos, porque puede lamentablemente ocurrir que venga un abogado y diga, oigan, no, se han vulnerado los derechos humanos de tal y cual persona, y esto más bien afecte el proceso en contra de personas seriamente investigadas. Eso es lo que preocupa también. Lo que queremos es medidas concretas. Lo que se quiere también de parte de la ciudadanía es que se atrape a delincuentes, se procese en el tiempo que establece la ley de forma célere y adecuada, y que además las calles estén protegidas, porque lo que hemos visto es que en este contexto de anuncios y discusiones siguen matando choferes de noche como de día, a ciudadanos en las pollerías, en los locales, yendo a comprar el pan, y eso realmente es lo que nos preguntamos. ¿Se está haciendo un trabajo para atender esta situación, Cari? Una situación alarmante, por supuesto. Justamente al viceministro de Justicia, Juan Alcántara, se le preguntó, pese a estas presentaciones, lo que vemos es que la muerte, los asesinatos continúan en las calles a choferes de transporte público que trabajan a diario. Y lo que decía es que este es el resultado de la dejadez de otros gobiernos que no gestionaron el abastecimiento de la policía. A ver, la presidenta ya tiene bastante tiempo, más de 2 años en el cargo, y sin embargo vemos este tipo de respuestas de que el gestionamiento de patrulleros y que están sin armas no les impide justamente enfrentar la criminalidad que hoy tenemos en las calles. Ha sido parte de los comentarios que hemos escuchado del viceministro, compañero. Muy bien, más adelante tendremos información contigo hacia el mediodía, con datos, estadística y también el debate político que va a acompañar este traslado, sin ninguna duda. Muchas gracias, son las 8:20, tenemos más.